Buenas tardes. En la tarde de hoy tendremos una charla sobre los modelos, en el modelo humanista, mecanismos de defensa. Invitados el día de hoy, Juliana Betancourt, Freddy Santamaría y quien les habla, Isabel Tobón. Empezaré con el mecanismo de introyección. Este mecanismo es usado en la psicología, en el campo de la psicología y en el campo de la psiquiatría. Eh, Tiene una corriente del psicoanálisis descrita como la adopción del inconsciente de cada persona, con actitudes o ideas de otras personas. Este concepto tiene origen en la década del siglo XX, en la primera década del siglo XX, por Sondar Ferenczi. El mecanismo se puede contactar en relación a la recepción de opiniones, creencias, conductas, pautas, eh, transmitidas por otras personas como un eje articulador de la socialización. Puede tener un efecto adverso este mecanismo si el contenido no se comprende de modo crítico y se hace un uso consciente de él. ¿Cómo se puede relacionar este mecanismo? Ejemplo, cuando el padre fallece, el hijo quiere actuar igual que el padre. Otro puede ser, alguien admira a un actor y este actor le gusta mucho la natación. Entra a practicar la natación solo por el hecho de que la persona a la que admira le gusta la natación, sin que propiamente le guste. O hay otro factor que es muy al diario vivir. Niños que crecen escuchando, no te fíes de nadie. Cuando se escuchan esas palabras, no te fíes de nadie, ¿qué pasa? Esta persona crece y va a crecer con falencias en poder confiar en otras personas y que va a ser un uso inadecuado de las relaciones interpersonales, lo cual va a crear en él una dependencia de no confiar, o sea, no va a poder socializar de buena manera. Hasta esta parte, en este momento, le doy paso a mi compañera Juliana, quien les hablará del mecanismo de proyección. Juliana, adelante. Isabel, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del mecanismo de proyección. Como todo mecanismo de defensa, es como algo de supervivencia que utilizan los seres humanos, no solamente contra otras personas, sino también contra el medio ambiente. Entonces, hablamos de que el mecanismo de la proyección, según Peirce, se utiliza para la defensa de las amenazas externas de las personas, y no solamente amenazas cuando lo ven como de otra persona, sino también del ambiente. Se pasa la culpa a otras personas de lo que está pasando. Entonces, en la proyección la persona no hace de cuenta que es su culpa, sino que ve a terceros, culpa a terceros, se ve reflejado, se ve proyectado en la culpa de otras personas, o ellos creen que en ese momento están haciendo las cosas bien y simplemente observan, no les gusta, pero no se dan cuenta que puede ser su misma proyección. Su objetivo es reducir el sufrimiento y la ambivalencia, hace perder la homeostasis. Lo que hace es que ese momento de equilibrio de lo que está regulándose con el medio ambiente, pasa a tener un descontrol, porque no entiende qué es lo que puede estar pasando, sino que simplemente ven reflejado en otra persona o en el ambiente lo que no acepta, porque simplemente lo que hace es decir, no es mi culpa, es culpa de la otra persona, es culpa del medio ambiente, lo que me está pasando en ese momento, por lo cual yo me estoy sintiendo mal. Tiende a desposeernos de aquellas partes de nosotros mismos en donde se originan aquellos impulsos proyectados y negados, porque lo que pasa es que como nos negamos a eso que está pasando, precisamente no lo aceptamos, entonces existen proyecciones negativas y positivas. Las negativas, aspectos o características que no me gustan de los demás. Muchas veces lo que no me gusta del otro es lo que realmente yo puedo ser, sino que sencillamente no lo acepto, sino que lo veo, no me gusta, lo que hago es decir, qué pena, pero no, ahí no es, no va conmigo, pero yo misma lo que lo estoy haciendo, o me está pasando, o yo lo estoy sintiendo. Positiva es lo que me gusta de otra persona, que muchas veces no creo que yo lo tenga, sino que me gusta, y muchas veces las relaciones las buscamos con este tipo de personas porque son precisamente ellas las que nos generan como ese placer y que inconscientemente nosotros lo tenemos. Un ejemplo, para finalizar, es cuando digo me duele la cabeza. No lo digo es, me duele mi cabeza, es que es mi cabeza y yo estoy, es mi cuerpo, es lo que poseo, sino que lo digo como algo externo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando como algo mal y le pongo la culpa a la comida, es que es por culpa de lo que comí, no porque yo tuve en cuenta que eso me hace daño y por eso mi cuerpo lo está sintiendo.
Esos son dos ejemplos muy claros de lo que pasa en la proyección. Ahora le vamos a dar paso a mi compañero Freddy Santamaría, que va a hablar de retroflexión. Muchas gracias, Juliana. El mecanismo neurótico de la retroflexión, pues, tiene en cuenta que la persona evita cualquier tentación de influir sobre el medio, más bien se retrae sobre sí mismo, convirtiéndose en una unidad aislada y autosuficiente. En este mecanismo, pues, el sujeto lo que quiere es hacerse a sí mismo lo que quisiera que otra persona le hiciera, o también querría hacerle a otra persona. Esta persona pues marca excesivamente el límite entre lo que es él y el entorno. De esta forma, pues lo que hace es aislarse, volverse contra sí mismo, de tal manera que su ambiente se convierte en sí mismo. Según Peirce, pues dentro de esta categoría, pues pueden entrar las personas que son narcisistas, que son autodestructivas, que tienen que tener un autocontrol excesivo de las cosas. Aquí pues miramos tres ejemplos. Por ejemplo, cuando usted lo pisotean, o lo que hace es la persona, en vez de reclamarle a aquella persona que le hizo el pisotón, lo que hace es decir, autorreclamarse por haber estado en ese justo lugar. O también el ejemplo de las somatizaciones, que hay personas, en vez de reconocer que hay cosas exteriores que lo perjudican, lo que hace es hacerse daño a sí mismo, como en el caso de la depresión, que una persona que está deprimida, en vez de encontrar la razón, lo que hace es autogestionar la úlcera. Y también está el caso de un niño que que evita llorar porque sus padres le exigieron desde muy niño que tenía que dejar de llorar. Entonces llega un momento incluso que se aguanta el llanto cuando en realidad no tendría que hacerlo. Entonces prefiere como autoagredirse. Estos son tres ejemplos del mecanismo de defensa de la retroflexión. A continuación, entonces, miramos las referencias de estos artículos que hemos tomado, y así pues daríamos final a este capítulo de la introyección, de la proyección y de la retroflexión. Muchas gracias.